Con el mismo gesto indiferente con el que se quita una mota de polvo de la solapa de un traje caro, el doctor Ricardo Aguiar borró la última pizca de esperanza del rostro de Elena Vasconcelos. La habitación del hospital, la suite presidencial del centro médico más exclusivo de Sao Paulo, era un santuario de la tecnología y el dinero, un templo frío donde los monitores parpadeaban con números verdes y las máquinas susurraban el ritmo artificial de una vida que se negaba a terminar, pero que había olvidado cómo vivir. En el centro de todo, Arthur Vasconcelos, magnate, coleccionista de empresas y poder, yacía inmóvil. Su cuerpo, antes un volcán de energía y ambición, era ahora una geografía pálida y flácida bajo sábanas de 1000 hilos, conectado a un universo de tubos y cables que hacían el trabajo que su cerebro, hacía 6 meses, había decidido abandonar tras el brutal impacto de su Ferrari contra un muro de contención. El silencio en la habitación era tan denso y pesado que parecía tener su propia fuerza de gravedad, roto únicamente por el monótono y desalmado pitido del monitor cardíaco, un metrónomo que marcaba el compás de la nada. El doctor Aguiar se irguió, su bata blanca impecable sobre un traje de diseño italiano. No era solo un médico, era considerado una deidad en el campo de la neurocirugía, un hombre cuya confianza en la ciencia era tan absoluta como su desprecio por todo lo que no pudiera ser medido, cuantificado y explicado por ella. Sus ojos, grises como el acero quirúrgico, recorrieron a la familia reunida como si fueran parte del mobiliario. «Hemos hecho todo lo humanamente posible», comenzó, y su voz era el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. «Hemos consultado a especialistas de Alemania, de Estados Unidos. Hemos aplicado cada terapia experimental disponible. Los escáneres son concluyentes. La ausencia de actividad en el córtex cerebral es total. Lo que ven aquí», dijo, señalando con un gesto vago hacia la cama, «es un eco, una cáscara. La maquinaria de su cuerpo sigue funcionando por inercia, pero el hombre que conocían, Arthur Vasconcelos, ya no está ahí». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la esperanza de Elena. Ella apretó la mano inerte de su marido, una mano que antes había firmado contratos millonarios y que ahora no podía devolverle el más simple de los gestos. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas, sintiendo cómo el mundo que había construido con él se desmoronaba en ese aséptico y lujoso vacío. «Mi recomendación profesional, y también la más humana en estas circunstancias», continuó el doctor con una frialdad que helaba la sangre, «es que comiencen a discutir la desconexión. Prolongar esta situación es inútil desde el punto de vista médico, y francamente, es una fantasía cruel. Es hora de aceptar la realidad». La palabra realidad sonó como una sentencia de muerte. La familia, reunida en un rincón, sollozaba en voz baja, un coro de dolor ahogado. El poder y la fortuna de los Vasconcelos, capaces de comprar islas y doblar voluntades, se revelaban impotentes frente al silencio de un cerebro. Justo en ese instante de desolación absoluta, cuando la rendición parecía el único camino posible, una figura inesperada apareció en el umbral de la puerta. Era un hombre anciano, de piel surcada por las arrugas del tiempo y el trabajo. Vestía ropas sencillas, gastadas pero limpias, y su postura era humilde, casi pidiendo disculpas por existir en un entorno tan opulento. En sus manos callosas y manchadas de harina, sostenía con una delicadeza reverencial un pan redondo, de aspecto rústico, envuelto en un paño blanco. Era Samuel, un panadero jubilado de un barrio obrero al otro lado de la ciudad, un hombre cuyo único capital era una fe tan grande que no cabía en su pequeño apartamento. Nadie supo cómo había logrado pasar los estrictos controles de seguridad del hospital. Parecía como si simplemente se hubiera materializado allí, un apóstol de lo imposible en el templo de la lógica. Se acercó a Elena con pasos lentos y respetuosos, y sus ojos, de un azul límpido y sereno, irradiaban una paz que contrastaba violentamente con la tormenta de desesperación que inundaba la habitación. «Mi señora, perdone mi atrevimiento», dijo con una voz suave pero firme,
una voz acostumbrada a las oraciones de la madrugada. No nos conocemos, pero Dios sí nos conoce a todos. Él me envió aquí. Elena lo miró, sus ojos hinchados por el llanto, sin entender. Samuel extendió sus manos ofreciendo el pan. Este pan no es mío, es un regalo suyo, y está aquí para despertar a su esposo. El silencio que siguió fue tan profundo que el pitido de las máquinas pareció gritar. Por un momento nadie reaccionó. La idea era tan absurda, tan fuera de lugar, que los cerebros de los presentes no supieron cómo procesarla. Fue el doctor Ricardo Aguiar quien rompió el hechizo con una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido agudo, cortante y cargado de desdén. ¿Un pan?, exclamó, con la incredulidad pintada en su rostro. Se pasó una mano por el cabello, como si no pudiera creer el nivel de locura que estaba presenciando. «Un pan, por Dios bendito». La ciencia más avanzada del planeta, con equipos que cuestan millones de dólares, ha fracasado. Hemos mapeado cada neurona de su cerebro. Y usted, dijo, señalando a Samuel con un dedo acusador, ¿usted pretende que un pedazo de masa horneada va a lograr algo? Esto es el colmo del fanatismo y la ignorancia. «¡Seguridad!», gritó hacia el pasillo. «Saquen a este farsante de mi hospital ahora mismo». 2 guardias corpulentos aparecieron inmediatamente en la puerta, listos para cumplir la orden. Pero cuando se disponían a tomar a Samuel por los brazos, Elena, en un último y desesperado acto de fe, nacido de la nada, se interpuso. «Esperen», suplicó su voz temblorosa pero cargada de una nueva y extraña determinación. «Por favor, déjenlo. ¿Qué más podemos perder? Usted mismo lo ha dicho, doctor. Ya no hay esperanza. Si no queda nada, ¿qué nos quita intentar lo imposible?» La intervención de Elena detuvo a los guardias y enfureció aún más al doctor Aguiar. Se sintió desafiado en su propio terreno, su autoridad cuestionada por lo que él consideraba una superstición medieval. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Decidió que no bastaba con expulsar al anciano. Debía humillarlo, aniquilar su ridícula fantasía frente a todos para reafirmar el orden del universo que él gobernaba. «Muy bien», dijo arrastrando las palabras, con un tono venenoso. «Hagamos esto interesante. Juguemos su juego. Deje su pan mágico sobre la mesita. Le doy una oportunidad a su milagro». Se cruzó de brazos, adoptando la postura de un juez a punto de dictar sentencia. «Haremos un pacto aquí y ahora con todos de testigos. Si este hombre», señaló a Arthur, «muestra cualquier signo de mejora neurológica, el que sea un parpadeo, un movimiento de un dedo, una sola palabra, yo, Ricardo Aguiar, no solo romperé mi título de médico en 1000 pedazos y lo quemaré en la puerta de este hospital, sino que donaré hasta el último centavo de mi fortuna personal a la organización benéfica que este buen hombre elija». La oferta dejó a todos sin aliento. La fortuna del doctor Aguiar era legendaria. «Pero», continuó, y su voz bajó a un susurro amenazante, «cuando no ocurra absolutamente nada, y le aseguro que nada ocurrirá, usted, señor, será arrestado por fraude, por practicar la medicina ilegalmente y por causar angustia emocional a una familia vulnerable. ¿Tenemos un trato?» Todos los ojos se volvieron hacia Samuel. Esperaban que se acobardara, que se retractara, que pidiera disculpas y desapareciera. Pero el anciano panadero no mostró ni una pizca de miedo. Su rostro sereno no cambió de expresión, simplemente asintió lentamente. «Acepto sus condiciones, doctor, pero no son necesarias, porque la gloria no será ni suya ni mía». Con una calma que desafiaba toda lógica, se acercó a la cama y depositó suavemente el pan sobre la mesita de noche, junto a los complejos aparatos médicos. Luego, en lugar de realizar algún ritual extravagante, simplemente tomó una pequeña silla, la colocó en un rincón de la habitación, se sentó, juntó sus manos y cerró los ojos, sumergiéndose en una oración silenciosa. Su quietud era un grito de guerra más poderoso que cualquier argumento, un acto de fe pura y desafiante en el corazón mismo del imperio de la razón. La batalla había comenzado. Narrador,
La ciencia ha dictado su sentencia final. Un médico poderoso, armado con toda la lógica del mundo, contra la fe humilde de un panadero y su simple pan. El desafío está planteado y las consecuencias son absolutas. Si crees que un milagro está a punto de desafiar todo lo que conocemos, suscríbete ahora a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ni un segundo de lo que está por suceder y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo y enviando tus oraciones. Los días que siguieron a la insólita apuesta se deslizaron en una rutina tensa y extraña. La suite presidencial del hospital, antes un bastión de la ciencia médica, se había transformado en un teatro del absurdo, un escenario silencioso donde dos mundos opuestos se observaban con recelo. Por un lado estaba el universo del doctor Ricardo Aguiar, un ballet de enfermeras eficientes, el susurro de las máquinas de última generación y el olor penetrante a antiséptico, un aroma que pretendía purgar cualquier vestigio de caos o de misterio. Por otro lado estaba el rincón de Samuel. El anciano panadero no ocupaba mucho espacio, apenas una silla y una pequeña porción de la habitación, pero su presencia era tan densa y palpable que alteraba la atmósfera por completo. No hablaba, no comía delante de nadie, no parecía necesitar nada. Su existencia se había reducido a un solo acto, una vigilia ininterrumpida, un océano de oración silenciosa que chocaba constantemente contra el acantilado de la incredulidad del doctor. El pan, sobre la mesita de noche, permanecía intacto, su corteza dorada absorbiendo la luz artificial del cuarto como un objeto sagrado y anacrónico, un intruso de otro tiempo y otra lógica. El doctor Aguiar, fiel a su naturaleza, convirtió sus rondas diarias en una especie de performance. Entraba en la habitación con una comitiva de residentes más jóvenes, hablando en un tono deliberadamente alto para que Samuel lo escuchara. Se detenía frente a la pantalla del electroencefalograma y señalaba la línea plana con un gesto dramático. Como pueden observar, caballeros, sentenciaba, la ausencia total de actividad sináptica persiste. 0. La nada absoluta, cuantificada y documentada. Ningún cambio, exactamente como la ciencia predijo. Luego se acercaba a la cama, revisaba las pupilas fijas y dilatadas de Arthur Vasconcelos y dictaminaba con una sonrisa sarcástica. Sin reflejo corneal, sin respuesta a estímulos, el cuerpo es una máquina funcionando en piloto automático. Pero la cabina del piloto está vacía. Cada una de sus palabras era una pequeña piedra lanzada contra la calma de Samuel, pero el anciano parecía hecho de un material que no se dejaba erosionar. No respondía, no abría los ojos, ni siquiera tensaba un músculo. Su imperturbable serenidad era para el ego del doctor más irritante que cualquier insulto directo. Aguiar se marchaba cada día sintiendo una extraña mezcla de triunfo y frustración. Ganaba todas las batallas lógicas, pero la guerra silenciosa contra la fe del anciano parecía no tener fin. El personal del hospital había adoptado una actitud de cautelosa distancia. Susurraban en los pasillos, divididos entre la lealtad al eminente doctor Aguiar y una mórbida curiosidad por el desenlace de aquella situación. Algunos veían a Samuel como un pobre viejo senil, cruelmente utilizado por una familia desesperada. Otros, en secreto, sentían una extraña simpatía por él, una admiración por su tenacidad silenciosa. Elena Vasconcelos, por su parte, se había aferrado a la presencia del panadero como un náufrago a una tabla en medio del océano. Pasaba horas sentada al otro lado de la cama de su marido, sus ojos viajando desde el rostro inerte de Arthur hasta la figura encorvada de Samuel, como si entre ellos existiera un puente invisible que ella no podía comprender, pero en el que había depositado el último gramo de su esperanza. La primera fisura en la armadura de certeza del doctor Aguiar apareció en la cuarta noche. Fue una grieta minúscula, casi invisible, pero suficiente para que la duda comenzara a filtrarse. Sucedió durante el turno de Clara, una enfermera joven que llevaba apenas 6 meses trabajando en la unidad de cuidados intensivos. Era diligente y meticulosa, pero también vivía aterrorizada por la imponente figura del doctor Aguiar.
Cerca de las 3 de la madrugada, mientras la mayor parte del hospital dormía, Clara entró en la habitación para cambiar la bolsa de la solución intravenosa de Arthur. La única luz era la que provenía de los monitores y una pequeña lámpara de servicio. Samuel dormitaba en su silla. Su respiración era un susurro apenas audible. Mientras Clara ajustaba el goteo, con sus ojos fijos en el brazo del paciente, lo vio. Fue un movimiento ínfimo, un temblor casi imperceptible en el párpado izquierdo de Arthur Vasconcelos. Un espasmo que duró menos de un segundo. Se quedó paralizada, con el corazón martilleándole en el pecho. Lo había imaginado. Era un truco de la luz, una sombra, el fruto de su propio cansancio. Esperó, conteniendo la respiración, observando el rostro del millonario durante varios minutos. Pero no ocurrió nada más. El rostro de Arthur volvió a ser una máscara de cera inmóvil y vacía. Clara pasó la siguiente hora debatiéndose. Sabía que informar sobre algo tan subjetivo al doctor Aguiar era un suicidio profesional. Él la destrozaría, la acusaría de histérica, de dejarse sugestionar por el circo que se había montado en esa habitación. Pero su conciencia profesional le decía que tenía el deber de informar cualquier cambio, por pequeño que fuera. Finalmente, armándose de un valor que no sabía que poseía, fue a buscarlo. Lo encontró en su despacho, revisando unos informes bajo la luz de un flexo. Levantó la vista, su expresión ya teñida de fastidio por la interrupción. Clara, con la voz temblorosa, le contó lo que había presenciado. «Doctor, yo estaba cambiando la vía del señor Vasconcelos y me pareció ver, creo que vi un movimiento, en su párpado». La reacción del doctor Aguiar fue exactamente como ella había temido, pero magnificada por una crueldad inesperada. Él no solo descartó su observación, sino que la aniquiló. Se recostó en su silla y soltó una risa gélida. «Un movimiento en el párpado», dice. «Enfermera», dijo arrastrando su título como si fuera un insulto. «Lleva usted demasiadas horas despierta. Esos son espasmos post-mortem de los músculos faciales, completamente normales y sin ningún significado neurológico. O eso, o la atmósfera mística de nuestro panadero invitado está empezando a provocar alucinaciones colectivas». Se levantó y se acercó a ella, su imponente figura proyectando una sombra sobre la joven. «Vuelva a su trabajo y deje de fantasear. Si vuelve a interrumpirme con semejantes tonterías, me aseguraré personalmente de que su próxima rotación sea en el archivo del sótano. ¿Ha quedado claro?». Humillada, con lágrimas de rabia y vergüenza asomando a sus ojos, Clara solo pudo asentir y salir de allí casi corriendo. El doctor había restablecido el orden. La ciencia había vuelto a ganar. Aguiar regresó a su escritorio, saboreando su pequeña victoria. Se sentía satisfecho por haber aplastado aquella chispa de irracionalidad. Pero entonces, el silencio de la noche se instaló de nuevo, y la imagen de la enfermera, su rostro pálido pero convencido, se negó a desaparecer de su mente. Un movimiento en el párpado. Era absurdo, imposible, pero la semilla había sido plantada. Una pregunta insidiosa comenzó a reptar por los rincones de su cerebro. ¿Y si no lo imaginó? La idea le provocó un escalofrío. Era una herejía contra el dios de la lógica al que había dedicado su vida. Molesto consigo mismo, abrió la aplicación de seguridad del hospital en su ordenador y accedió a la transmisión en directo de la cámara de la suite de Arthur. La imagen, granulada por la visión nocturna, apareció en la pantalla. Vio la forma inmóvil en la cama y la silueta del anciano en la silla. No había nada fuera de lo normal. Sin embargo, no pudo apartar la vista. Se encontró a sí mismo observando, escrutando cada píxel, buscando una prueba que confirmara su certeza, pero a la vez, con una parte oscura y recién despertada de su ser, buscando una prueba que la hiciera añicos. Pasó el resto de la noche así, sin darse cuenta de las horas, con los ojos fijos en el monitor, un hombre de ciencia convertido en un vigilante de sombras, prisionero de la primera y más diminuta de las dudas. La noche se había convertido en el dominio privado del doctor. Ricardo Aguiar, un reino de silencio y sombras donde libraba una guerra secreta contra sí mismo.
El sol se ponía, y con él se desvanecía su máscara de certeza y control. Su despacho, antes un símbolo de su estatus y poder, se había transformado en una celda de autoimpuesto confinamiento. El costoso sillón de cuero italiano ya no le ofrecía confort, sino que se sentía como el banquillo de un acusado. Su obsesión ya no era solo una curiosidad molesta. Se había convertido en una compulsión, un hambre voraz por encontrar una explicación lógica que le devolviera la paz. La imagen de la enfermera Clara, asustada pero inflexiblemente segura de lo que vio, se había grabado a fuego en su memoria. Él, el gran Ricardo Aguiar, había basado toda su carrera en la evidencia empírica y ahora se encontraba atormentado por el testimonio de una novata y un espasmo fantasmal. Era una humillación que no podía tolerar, pero tampoco ignorar. Pasaba las horas muertas de la madrugada con los ojos fijos en el monitor que transmitía la imagen de la suite 1208. Veía a Samuel, una estatua de paciencia en la penumbra, y a Arthur, un paisaje humano inmóvil. Se había aprendido de memoria la secuencia de los pitidos de las máquinas, el cambio de turno de las enfermeras, el patrón de luces y sombras en la pared. Y en todo ese tiempo no había ocurrido nada. Absolutamente nada. Una parte de él se sentía aliviada, reafirmada en su escepticismo, pero otra, una parte que crecía como una mala hierba en la oscuridad, se sentía extrañamente decepcionada. La duda, una vez que encuentra una grieta por donde entrar, no se conforma con quedarse quieta, busca expandirse, corroerlo todo, y la suya estaba devorando los cimientos de su vida. Esa noche, harto de su pasividad, decidió tomar la ofensiva. No le bastaba con observar el presente, necesitaba diseccionar el pasado. Iba a encontrar el origen de esa estúpida historia del párpado. Iba a demostrar, con la irrefutable lógica de las imágenes grabadas, que todo había sido un error, un producto del cansancio y la sugestión. Accedió al servidor de seguridad del hospital, un laberinto digital que conocía tan bien como la anatomía del cerebro humano. Localizó los archivos de la cámara de la suite 1208 de la noche anterior. Eran archivos pesados, horas y horas de una quietud casi perfecta. Introdujo la marca de tiempo exacta que Clara había mencionado en su informe, 03:14 AM. La pantalla se llenó con la grabación. La calidad era monocromática y ligeramente granulada, una visión fantasmal de la habitación. Se reclinó en su asiento, sintiéndose como un detective a punto de desenmascarar a un torpe criminal. Adelantó y retrocedió la grabación varias veces, con los ojos clavados en el rostro de Arthur. 03:13, 03:14, 03:15. No vio nada, ni un temblor, ni una contracción. Nada. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. «Lo sabía», murmuró para sí mismo. «Pobre chica sugestionable». Estaba a punto de cerrar el archivo y dar por concluida su investigación paranoica, de volver a ser el rey de su universo ordenado. Pero algo le hizo detenerse. Una extraña intuición, un impulso que su mente científica no pudo reprimir. Decidió ampliar el marco de tiempo y simplemente dejar que la grabación corriera, observando no solo al paciente, sino toda la habitación, buscando cualquier anomalía, cualquier cosa fuera de lugar. Los minutos se hicieron eternos en la pantalla. La enfermera entraba y salía. Samuel se movía en su silla, acomodándose en su sueño. El mundo seguía girando en su predecible monotonía. El doctor comenzó a sentir el peso del cansancio. Sus párpados se volvían pesados. La empresa le parecía ridícula. Y entonces ocurrió. Sucedió en la marca de las 04:22 AM. Samuel estaba profundamente dormido, su cabeza caída sobre el pecho. No había nadie más en la habitación. De repente, en el gran ventanal de cristal que separaba la suite del pasillo, una mancha de vaho comenzó a formarse. No era una condensación generalizada como la que podría causar un cambio de temperatura. Era una mancha localizada, un círculo de vapor opaco que apareció de la nada en el interior del cristal, en un ambiente perfectamente climatizado y sellado. Apareció justo a la altura de la mesita de noche, directamente frente al pan. El fenómeno duró apenas 10 segundos, y luego se disipó con la misma rapidez misteriosa
con la que había llegado. Aguiar se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole desbocado. —¿Qué demonios? —susurró. Retrocedió la grabación y la reprodujo de nuevo. 1, 2, 10 veces. La mancha de vaho seguía apareciendo en el mismo lugar, a la misma hora, sin ninguna causa aparente. Era físicamente imposible. La temperatura y la humedad de la habitación y del pasillo estaban controladas por un sistema computarizado que mantenía los valores constantes, con una precisión de décimas de grado. No existía ninguna variable que pudiera provocar una condensación tan localizada y fugaz. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Pero eso no fue lo que lo quebró. Lo que lo hizo añicos fue lo que hizo a continuación. Con manos temblorosas, abrió otra ventana en su ordenador. El archivo histórico de los datos biométricos de Arthur Vasconcelos. Sincronizó el reloj del vídeo con el del registro de los monitores. Navegó hasta las 04:22 am. La línea del electrocardiograma, que durante horas había sido un monótono y deprimente desfile de picos idénticos, de repente cobró vida. Durante los mismos 10 segundos en que la mancha de vaho estuvo presente en el cristal, el ritmo cardíaco de Arthur experimentó una alteración inexplicable. No fue una arritmia caótica ni una fibrilación, fue una aceleración breve, rítmica y ordenada. La frecuencia pasó de 60 a 95 latidos por minuto, mantuvo ese ritmo durante unos segundos y luego descendió de nuevo a su estado basal con la misma suavidad. Era el patrón de un corazón sano reaccionando a un estímulo externo. Un sonido, una emoción, un toque. Pero no había habido ningún estímulo. El hombre estaba en coma profundo. El panadero dormía. La habitación estaba en silencio. Ricardo Aguiar se quedó mirando las dos pantallas, la del vídeo y la de los datos, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se convertía en arena. Una prueba visual inexplicable y una prueba biométrica imposible, ocurriendo en perfecta sincronía. Esto no era el testimonio de una enfermera cansada. Esto era data. Eran hechos. Hechos que su ciencia no podía explicar. Su mente, entrenada para encontrar patrones y establecer causalidades, entró en cortocircuito. Buscó desesperadamente una escapatoria lógica, una subida de tensión en el sistema eléctrico del hospital que afectó a la cámara y a los monitores simultáneamente. Improbable. Los sistemas de soporte vital tenían fuentes de energía independientes y protegidas. Una interferencia de radiofrecuencia, un error de software. Revisó los registros del sistema informático del hospital de esa noche. Todo funcionaba a la perfección. No había habido ninguna alerta, ningún fallo, ninguna anomalía registrada. Se levantó y caminó por su despacho como un animal enjaulado. El universo, que hasta hacía unos minutos era un mecanismo de relojería predecible y comprensible, se había vuelto repentinamente hostil y lleno de fantasmas. Aquellos 10 segundos de grabación habían abierto una grieta en la realidad, y por ella se asomaba un abismo que lo aterrorizaba. Por primera vez en su vida, el doctor Ricardo Aguiar se enfrentaba a un fenómeno para el cual no tenía nombre, ni teoría, ni explicación. El pan, aquel ridículo e insignificante pedazo de masa, yacía en el centro de todo, un sol oscuro alrededor del cual giraban ahora sus certezas hechas pedazos. Ya no era una cuestión de si el panadero era un fraude. La pregunta ahora era infinitamente más aterradora. ¿Y si no lo era? Se detuvo frente a la ventana de su propio despacho, mirando las luces lejanas de la ciudad dormida, y por primera vez desde que era un niño, se sintió pequeño, ignorante y profundamente solo. El amanecer encontró a un hombre distinto. El doctor Ricardo Aguiar, que salió de su despacho esa mañana, no era el mismo que había entrado la noche anterior. El descubrimiento en las grabaciones de seguridad no había sido un simple dato anómalo. Había sido un seísmo que había fracturado los cimientos de su realidad. La ciencia, su religión, su fortaleza inexpugnable, de repente parecía tener grietas en sus muros, y por ellas se colaba un viento helado de posibilidades aterradoras. Su arrogancia, esa coraza pulida que vestía con tanto orgullo, se había abollado. Ya no era una armadura,
sino un peso muerto que le recordaba su propia y repentina vulnerabilidad. Durante el resto de la noche, había intentado, con una desesperación febril, encontrar una explicación alternativa. Había revisado los planos del sistema de climatización, los registros de mantenimiento eléctrico, los informes de fallos del software. Había construido y demolido una docena de hipótesis, cada una más rebuscada que la anterior, pero todas se desmoronaban ante la cruda y perfecta sincronía de los eventos. La mancha de vaho y el corazón acelerado seguían allí, en su pantalla, como dos espectros gemelos burlándose de su lógica. Su comportamiento cambió de forma tan drástica que se convirtió en el principal tema de conversación entre el personal del hospital. El desdén había sido reemplazado por una atención febril, casi depredadora. Sus rondas en la suite 1208 se volvieron más largas, más frecuentes y, sobre todo, más silenciosas. Ya no entraba con su séquito de residentes para pontificar sobre la ausencia de actividad cerebral. Ahora llegaba solo, se paraba en el umbral sin decir una palabra y simplemente observaba. Sus ojos iban del rostro inmóvil de Arthur a la figura serena de Samuel, y luego al pan sobre la mesita, como si intentara descifrar una ecuación con 3 variables imposibles. Su silencio era más denso e inquietante que cualquiera de sus anteriores discursos sarcásticos. La tensión en la habitación se había vuelto casi irrespirable. Ya no era el choque entre la fe y el escepticismo, sino la vigilia de un hombre que esperaba el veredicto de un universo que había dejado de entender. Los demás médicos notaron el cambio. El doctor Ferreira, jefe de cardiología y un viejo colega, lo interceptó en el pasillo. ¿Ocurre algo, Ricardo? Pareces ausente. Llevas 2 días sin aparecer por la junta de dirección. Aguiar lo miró con unos ojos vacíos que Ferreira no reconoció. Estoy supervisando un caso complejo, respondió con una voz monocorde. Ferreira sonrió con cierta condescendencia. Ah, sí, el caso del millonario y su panadero milagroso. La historia corre por todo el hospital. No te dejes afectar por las fantasías de esa familia, Ricardo. Sabes tan bien como yo cómo acaba esto. En otro tiempo, Aguiar habría estado de acuerdo, habría hecho una broma cruel y habría seguido su camino. Pero esta vez, algo se rompió en su interior. Se detuvo y se giró hacia Ferreira, su rostro una máscara de furia contenida. Tú no sabes absolutamente nada, siseó con una intensidad que hizo retroceder a su colega. Ocúpate de tus corazones y tus catéteres, y déjame a mí con mis casos complejos. Se marchó sin decir más, dejando a Ferreira atónito en medio del pasillo, preguntándose qué demonios le ocurría al neurocirujano más estable y predecible del país. El epicentro de su tormenta interna lo llevó a hacer algo que jamás habría considerado: buscar respuestas en el campo enemigo. Esa tarde, encontró a Elena Vasconcelos sola en la sala de espera, mientras una enfermera realizaba la higiene de Arthur. Se acercó a ella, no con la superioridad de un médico, sino con la torpeza de un hombre perdido. «Señora Vasconcelos», comenzó, y su propia voz le sonó extraña. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero firmes. «¿Sí, doctor?» Él dudó un instante. «¿Por qué confía en él?», preguntó con un gesto hacia la habitación. «Quiero decir, desde un punto de vista personal, ¿qué le hace creer que él puede lograr algo que la medicina no puede?». Elena lo miró fijamente, y por primera vez no vio a un enemigo sino a un hombre confundido. «Doctor», respondió ella con una calma triste, «hace una semana usted me quitó toda la esperanza que la ciencia podía ofrecerme. Me dejó con nada. Ese hombre», dijo, su voz ganando fuerza, «entró y me ofreció una esperanza que no depende de máquinas ni de estadísticas. Me ofreció la fe. Cuando no tienes nada, la fe lo es todo. Es algo que usted, con toda su sabiduría, parece no entender». Las palabras de Elena, simples y directas, no resolvieron el enigma del doctor, pero añadieron una nueva y desconcertante capa de complejidad. Más tarde, impulsado por una necesidad irrefrenable de confrontar la anomalía de frente,
decidió realizar una nueva exploración neurológica completa a Arthur. Necesitaba tocar, sentir, obtener sus propios datos, no los que le proporcionaba una máquina. Necesitaba la prueba de sus propios sentidos para confirmar la locura o para desmentirla de una vez por todas. Entró en la habitación con su maletín de instrumentos y su tablet. Samuel estaba en su rincón, como siempre, sus labios moviéndose en una plegaria inaudible. Aguiar lo ignoró, o al menos fingió hacerlo. Se acercó a la cama. «Voy a realizar una evaluación de los reflejos periféricos», anunció a la nada. Comenzó su rutina, probando la respuesta de las rodillas, los tobillos, los codos. Nada. La misma flacidez de siempre. El cuerpo era un objeto, un peso inerte. Su mente científica comenzó a respirar de nuevo, a encontrar terreno firme. «Todo sigue igual», se dijo a sí mismo. La grabación fue un fallo técnico, una casualidad estadística. Llegó el momento de probar los reflejos de las manos. Tomó la mano derecha de Arthur, una mano pálida y fría, entre las suyas. La sostuvo con firmeza, preparando su pequeño martillo de reflejos para golpear el tendón de la muñeca. En ese preciso instante, el murmullo de Samuel en el rincón pareció aumentar ligeramente de volumen. No mucho, solo un susurro que se hizo perceptible por encima del zumbido de los equipos. Y entonces, bajo la presión de sus propios dedos, Aguiar lo sintió. No fue un espasmo, no fue una contracción refleja e involuntaria. Fue algo completamente distinto. Los dedos de Arthur Vasconcelos, que habían estado inertes durante 6 largos meses, se curvaron lenta, pero deliberadamente, alrededor de su mano. Fue una presión débil, casi fantasmal, pero inconfundible. Un eco de vida, un acto de voluntad surgiendo de las profundidades de un abismo neurológico. Era la respuesta a un estímulo que no existía en el mundo físico. El tiempo se detuvo. Para Ricardo Aguiar, el universo entero se contrajo a ese único punto de contacto, a esa presión imposible en su mano. Su cerebro gritaba «imposible», pero sus nervios, sus receptores táctiles, le gritaban una verdad mucho más poderosa y aterradora. El martillo de reflejos se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un ruido metálico y discreto. Pero el objeto que cayó a continuación hizo un estruendo que resonó en el alma de todos los presentes. Su tablet, la herramienta donde guardaba toda su ciencia, toda su data, todo su conocimiento, se deslizó de su otra mano y se estrelló contra el suelo de mármol, la pantalla haciéndose añicos en una telaraña de cristal roto. El sonido fue como un disparo en el silencio catedralicio de la habitación. Levantó la vista, con el rostro pálido como el de un muerto, sus ojos desorbitados por el shock. Su mirada se cruzó con la de Elena, que había entrado justo a tiempo para ver la mano de su marido moverse y la tablet del doctor caer. En el rostro de ella había lágrimas, pero eran de una alegría abrumadora. Luego miró a Samuel. El anciano había dejado de orar. Lo miraba con una expresión de profunda compasión, sin una pizca de triunfo. Sin decir una palabra, Aguiar dio un paso atrás, tropezando torpemente. Se dio la vuelta y huyó de la habitación, como si hubiera visto al mismo diablo. Corrió por el pasillo, sin oír los llamados de Elena ni las miradas atónitas del personal, y no se detuvo hasta que estuvo dentro de la seguridad de su despacho, donde cerró la puerta de un portazo y se apoyó en ella, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. La evidencia ya no estaba en una pantalla, la había sentido en su propia carne. El doctor Ricardo Aguiar se había convertido en un exiliado en su propio imperio. Su despacho, antes el centro de mando desde donde gobernaba su universo de certezas, era ahora una jaula donde sus pensamientos daban vueltas en un ciclo sin fin, chocando violentamente contra los barrotes de lo inexplicable. La sensación de los dedos de Arthur cerrándose sobre su mano no se desvanecía. Era un eco fantasma en su propia piel, un recordatorio constante y físico de que el mundo ya no operaba bajo las reglas que él había memorizado. La tablet rota yacía en un rincón. No la había mandado a recoger.
Sus fragmentos de cristal eran el espejo perfecto de su estado mental, una estructura antes perfecta, ahora hecha añicos, incapaz de reflejar una imagen coherente de la realidad. Pasaba horas en silencio mirando la pared, reproduciendo en su mente una y otra vez la secuencia de los hechos, el testimonio de la enfermera, la condensación en el cristal, el latido anómalo del corazón y, finalmente, el apretón. Eran piezas de un rompecabezas que no encajaban en ninguna imagen conocida, fragmentos de un lenguaje que no sabía traducir. Mientras Aguiar se desintegraba en la soledad de su oficina, la situación en la suite 1208 se había convertido en una crisis institucional. El incidente de la tablet destrozada y la huida del neurocirujano jefe no habían pasado desapercibidos. La historia, embellecida y distorsionada, se esparcía por los pasillos del hospital como un virus. Se hablaba de milagros, de histeria colectiva, del colapso nervioso del prestigioso doctor. Para la junta directiva del Hospital Metropolitano, un grupo de hombres pragmáticos que medían el éxito en balances financieros y reputación mediática, la situación había pasado de ser una curiosidad embarazosa a una amenaza tangible. El caso Vasconcelos era una bomba de relojería. La presencia de un curandero con un pan en su suite más cara, el comportamiento errático de su médico estrella y la prolongada ocupación de una cama de altísimo coste, sin un pronóstico claro, eran una combinación desastrosa para la imagen de eficiencia y rigor científico que tanto se esforzaban en proyectar. La decisión se tomó en una sala de juntas fría y aséptica, a varios pisos de distancia de la fe y la desesperación. El doctor Almeida, el director administrativo del hospital, un hombre con una mandíbula de granito y unos ojos que parecían calcular márgenes de beneficio, fue el encargado de ejecutar la sentencia. Confrontó a Ricardo Aguiar en su despacho. No fue una conversación entre colegas, sino un interrogatorio. Almeida encontró a un hombre irreconocible. El Aguiar que tenía delante no era el cirujano seguro y mordaz de las reuniones, sino una figura ausente, con la mirada perdida y una barba de 2 días que desentonaba con su traje impecable. «Ricardo, ¿qué está ocurriendo?», preguntó Almeida, su tono desprovisto de simpatía. «¿Cuál es el estado real del paciente Vasconcelos? Tus informes se han vuelto vagos, erráticos, y me llegan rumores de un comportamiento poco profesional». Aguiar levantó la vista, y por un momento, Almeida vio en sus ojos un abismo de terror y confusión. Intentó hablar, articular una defensa basada en su reciente experiencia, pero las palabras se negaron a formarse. ¿Qué podía decir? «Creo que un pedazo de pan está alterando los signos vitales de mi paciente en coma. Sentí que me apretaba la mano sin que su cerebro mostrara actividad alguna. Sonaría como un lunático. Sería el fin de su carrera, de todo lo que había construido». Su silencio fue su condena. Almeida lo interpretó como una admisión de fracaso y descontrol. «Entiendo», dijo fríamente, aunque no entendía nada en absoluto. «La Junta ha tomado una decisión. Esta situación se ha prolongado demasiado. Es perjudicial para la familia y para la reputación del hospital. Se le concederá a la familia un plazo de 48 horas para prepararse. Transcurrido ese plazo, y en ausencia de cualquier cambio neurológico clínicamente documentable y reproducible, procederemos a la retirada del soporte vital, de acuerdo con el protocolo estándar para casos de muerte cerebral irreversible». La sentencia fue pronunciada. La burocracia, la lógica institucional, había emitido su veredicto final. Cuando Elena Vasconcelos recibió la notificación oficial, un documento frío impreso en papel timbrado, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las pequeñas señales, los destellos de esperanza que la habían mantenido a flote, se ahogaron en la tinta de ese comunicado. Era la palabra final de la ciencia, una fecha y una hora para la muerte. Desesperada, buscó a Samuel. Lo encontró en su rincón de siempre, inmerso en su paz inalterable. Con lágrimas corriendo por su rostro, le mostró el papel. «Se acabó, Samuel», sollozó. «Nos han dado 2 días.
Van a desconectarlo. Samuel tomó la carta en sus manos callosas. La miró sin leerla, como si el texto fuera irrelevante. Luego levantó la vista hacia Elena y en sus ojos no había ni una sombra de pánico o derrota. Había una calma tan profunda que por un instante silenció el terror de la mujer. «El tiempo de los hombres siempre tiene prisa, mi señora», dijo con su voz suave y firme. «Miden la vida en horas y minutos, pero el tiempo de Dios es perfecto y no conoce sus relojes. No se aflija. No hay nada que temer. La hora está cerca». Sus palabras, tan simples y tan seguras, fueron un bálsamo en la herida abierta de Elena. No le ofrecían una solución lógica, pero le devolvían algo mucho más poderoso: la posibilidad de seguir creyendo cuando el mundo entero le ordenaba rendirse. Las siguientes 48 horas transcurrieron bajo una atmósfera de funeral. La familia Vasconcelos comenzó a llegar, vestidos de luto, sus rostros compungidos, preparados para la despedida final. Las enfermeras entraban y salían de la habitación con una solemnidad forzada, evitando mirar a los ojos a Samuel o a Elena. Para Ricardo Aguiar, ese plazo fue un descenso a los infiernos. La decisión del comité lo había liberado de la responsabilidad, pero lo había sentenciado a ser un espectador impotente del desenlace. No volvió a la habitación. Se encerró, negándose a hablar con nadie, torturado por un conflicto que lo estaba desgarrando. Su mente racional le decía que la desconexión era el único final lógico, que los fenómenos que había presenciado eran coincidencias, fallos técnicos, alucinaciones inducidas por el estrés. Pero su instinto, esa parte primitiva y visceral de su ser que había despertado con el tacto de aquella mano, le gritaba que estaba a punto de presenciar el asesinato de un milagro. Llegó la última noche. Faltaban pocas horas para el momento fijado. Un capellán del hospital ya había visitado a la familia. El equipo de cuidados paliativos estaba preparado. El fin estaba orquestado con una eficiencia metódica y desalmada. En su despacho, Ricardo Aguiar se levantó. No sabía por qué lo hacía, pero una fuerza irresistible lo empujaba a volver a esa habitación. No podía permitir que todo terminara sin que él estuviera allí. Necesitaba ver el final de la historia, fuera cual fuera. Necesitaba ser testigo, ya fuera de la victoria final de la lógica o de su propia y definitiva aniquilación. Caminó por los pasillos desiertos como un sonámbulo. Al llegar a la puerta de la suite 1208, se detuvo. El corazón le martilleaba con una fuerza desconocida. Empujó la puerta y entró. La escena era desoladora. La familia lloraba en silencio, abrazándose. Elena estaba de pie junto a la cama con el rostro bañado en lágrimas, acariciando el cabello de su marido, pero algo era diferente. Samuel no estaba sentado en su rincón, estaba de pie junto a la mesita de noche. Por primera vez en todos esos días, había tomado el pan en sus manos. Lo sostenía con ambas manos, con una solemnidad que transformaba la habitación en un santuario. Cuando Aguiar entró, el anciano se giró lentamente hacia él. No había reproche en su mirada, ni triunfo, solo una profunda e insondable paz y una invitación silenciosa. «Doctor», dijo Samuel, su voz clara y resonante en el silencio cargado de dolor. «Es bueno que haya venido, no querrá perderse esto». Narrador. El plazo final ha llegado. Los protocolos están listos, y la fría maquinaria de la lógica se prepara para imponer su veredicto. La esperanza se ha reducido a un grano de arena en un reloj que está a punto de agotarse. Pero la fe de un hombre humilde, contenida en un simple pan, aún no ha pronunciado su última palabra. Si crees que estás a punto de ser testigo de lo imposible, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que sucede en los próximos segundos desafiará todo lo que creías saber sobre la vida y la muerte. El aire en la suite 1208 era una materia sólida, una mezcla de dolor, anticipación y una tensión tan aguda que parecía vibrar. El equipo médico designado para la desconexión esperaba discretamente en el pasillo, un comité de bienvenida para la muerte. Dentro el tiempo se había detenido. Cada segundo se estiraba, pesado y denso. Ricardo Aguiar permanecía paralizado cerca de la puerta,
un espectador en el juicio final de su propia alma. Elena Vasconcelos había dejado de llorar. Ahora solo observaba, con los ojos fijos en Samuel, su respiración contenida en un nudo en la garganta. El universo entero parecía haberse encogido hasta caber en esa habitación, conteniendo el aliento. Samuel, de pie junto a la cama, era el centro de ese universo contraído. Su rostro no reflejaba tensión ni duda, sino una serenidad que era en sí misma un acto de desafío. Sostenía el pan con una reverencia que lo convertía en algo más que un simple alimento. Era un recipiente, un símbolo, la encarnación física de una fe inquebrantable. Con una lentitud deliberada, como si cada movimiento fuera parte de un ritual sagrado, Samuel no intentó un acto grandilocuente. No forzó el pan en la boca de Arthur. No pronunció conjuros ni palabras altisonantes. Su acción fue de una simplicidad tan profunda que resultó abrumadora. Con sus pulgares nudosos, separó una porción minúscula del corazón del pan, una migaja no más grande que una lágrima. Acercó esa partícula a los labios de Arthur, unos labios pálidos, secos, y que no habían conocido el sabor de nada en medio año. No lo forzó a entrar. Simplemente, con la delicadeza de una pluma, tocó la piel de su labio inferior con la migaja. Un gesto casi imperceptible, un susurro de materia contra un cuerpo inerte. En el instante exacto en que esa humilde partícula de trigo hizo contacto, el infierno se desató en el paraíso de la tecnología. Los monitores, que durante meses habían cantado una monótona canción de cuna hacia la muerte, estallaron en una cacofonía de alarmas estridentes. La línea del electroencefalograma, antes una llanura desolada, se convirtió en una cordillera de picos frenéticos e imposibles. La frecuencia cardíaca se disparó, el medidor de la presión arterial se volvió loco, la saturación de oxígeno parpadeó en rojo, las enfermeras en el pasillo entraron corriendo, preparadas para un fallo cardíaco masivo, para el colapso final. Pero lo que encontraron los dejó congelados en seco, porque entonces, por encima del caos de las alarmas, se escuchó un sonido orgánico, gutural y profundamente humano que no había resonado en esa habitación en una eternidad. Fue un suspiro, un jadeo hondo y estremecedor que no provino del ventilador mecánico. El pecho de Arthur Vasconcelos se elevó por sí mismo, con una fuerza que hizo que los tubos que lo conectaban a la máquina parecieran de repente frágiles e inútiles, y luego, lentamente, como el sol emergiendo tras un eclipse devastador, sus párpados temblaron y se abrieron. No se abrieron con la mirada vacía y perdida de un despertar confuso. Se abrieron con una claridad y un enfoque que eran aterradores en su lucidez. Sus ojos, de un azul que todos habían olvidado, recorrieron la habitación por un instante y se posaron con un reconocimiento inequívoco en el rostro de su esposa. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier alarma. Elena se llevó las manos a la boca, un sollozo ahogado escapando de su garganta. El equipo médico se quedó petrificado, sus mentes científicas luchando por procesar un evento que violaba todas las leyes que conocían. Fue en ese silencio suspendido donde Arthur movió sus labios. Con una voz ronca y débil por el desuso, pero perfectamente articulada, pronunció sus primeras palabras. No preguntó dónde estaba, no preguntó qué había pasado. Su cerebro, resucitado de la nada, se centró en la causa de su regreso. Sentí, susurró, y cada sílaba fue un milagro. Sentí. Sé el sabor a pan. La habitación explotó. Elena se lanzó sobre su marido, llorando y riendo en un torbellino de emoción incontenible. Los médicos y enfermeros se movían sin rumbo, revisando los monitores, revisando al paciente, balbuceando términos técnicos que de repente carecían de todo significado. Pero la escena más poderosa, la que definiría el alma de aquella historia para siempre, no estaba en la cama. Estaba junto a la puerta. Ricardo Aguiar, el hombre de la razón, el titán de la ciencia, el apóstol de la evidencia empírica, se deshizo. Sus rodillas se doblaron como si le hubieran cortado los tendones. Cayó al suelo de mármol, no con gracia, sino con el peso muerto de un hombre cuya alma acababa de ser aplastada y rehecha en un instante.
Su rostro, antes una fortaleza de arrogancia, se contrajo en una mueca de agonía y asombro. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que le quemaban la piel. Eran lágrimas por su ceguera, por su soberbia, por la verdad abrumadora que acababa de aplastarlo. De rodillas, humillado ante lo imposible, levantó la vista. No miró al paciente resucitado ni a los colegas desconcertados. Miró a Samuel, que seguía de pie, en calma, con el resto del pan en sus manos. «Yo», intentó decir Aguiar, pero su voz se rompió en un sollozo. «Yo estaba equivocado. Dios mío, yo estaba tan ciego». No era una simple admisión de un error de diagnóstico, era una confesión, una rendición total e incondicional de toda su identidad. «Perdóneme», suplicó, aunque no estaba claro a quién le pedía perdón, si a Samuel, a Elena, a Dios o al universo entero que había insultado con su incredulidad. Su redención fue pública, devastadora y absoluta. En los meses que siguieron, la recuperación de Arthur Vasconcelos se convirtió en una leyenda médica, un caso estudiado en congresos de todo el mundo bajo el insatisfactorio epígrafe de remisión espontánea inexplicable. Fiel a su palabra, Ricardo Aguiar desapareció del mundo de la medicina de élite. Renunció a su puesto, liquidó su vasta fortuna y, rechazando cualquier intento de disuasión, cumplió su promesa de la manera más literal posible. Con la ayuda de la familia Vasconcelos, creó una fundación dedicada a construir comedores y clínicas gratuitas en las zonas más pobres de Brasil, e insistió en una única condición: que la fundación llevara el nombre de Samuel y que el propio panadero, si aceptaba, formara parte de su junta directiva. Samuel, por supuesto, no aceptó ningún cargo directivo. Rechazó cualquier recompensa, cualquier reconocimiento, cualquier intento de ponerlo en un pedestal. El mérito no es del mensajero, sino de quien envía el mensaje, repetía a todo aquel que lo llamaba santo o hacedor de milagros. Yo solo traje el pan. La historia concluye no en un quirófano ni en una sala de juntas, sino en el patio de ladrillos de uno de esos nuevos comedores, en un barrio polvoriento de la periferia. Un hombre con ropa sencilla pero con manos que aún recuerdan la delicadeza de un bisturí, sirve un plato de sopa caliente a un niño hambriento. Es Ricardo Aguiar. A su lado, un anciano de sonrisa serena parte un pan recién horneado y le ofrece un trozo al mismo niño. Es Samuel. No hay jerarquías entre ellos, solo dos hombres, sirviendo. La imagen final solidifica la poderosa lección, que la verdadera sanación no reside en la riqueza ni en la razón, sino en el acto de dar, y que la fe, a veces, no necesita mover montañas, sino simplemente ofrecer una migaja de pan para devolverle el mundo a un hombre.